Bendiciones, queridos hermanos, que el Señor los guarde y los proteja en este viernes 20 de marzo del 2020. Bienvenidos a este pequeño tiempo devocional en el Señor. Espero que el Señor los haya guardado y protegido, como Él nos promete en su palabra. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que vamos a estar juntos esta noche, viernes a las 7 de la tarde, con un estudio bíblico que el Señor ha puesto en nuestro corazón compartir. Ojalá que puedan acompañarnos. Y por supuesto que estamos golpeados en este momento por lo que está sucediendo, situaciones donde no entendemos por qué las cosas suceden tan rápidamente. Aún así sabemos que son situaciones que el Señor ha permitido, nada se escapa de su poder, de su mano, pero la vida nos golpea, golpea a nuestros seres queridos, golpea nuestros trabajos y aún nuestra adoración al Señor, porque como cristianos, ¿verdad? Uno de nuestros gozos semanales es encontrarnos con hermanos, hermanas en la fe para adorar a Cristo. Pero, aún así, sabiendo que el Señor nos guía, nos protege, y tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Que es lo principal para poder confiar en Él y seguir creyendo que Él conoce el principio y el final de esta situación que estamos viviendo en este momento. Ahora, hay algo que el Señor no le agrada, hay un problema que nos encontramos muchas veces como cristianos, cuando nos pasamos del cuidado legítimo o el bienestar legítimo que el Señor nos pide que tengamos hacia nosotros, los que nos rodean, nuestra familia de la fe. Hay un problema cuando nos pasamos del cuidado legítimo, que la misma palabra nos motiva a hacerlo. Se acuerda que somos templo del Espíritu Santo. Hay algo que sucede que no conviene al cristiano cuando nos pasamos del cuidado legítimo o la responsabilidad legítima por lo que nos rodea, cuando pasamos a la preocupación ilegítima, que es lo que comienza a lastimar nuestra mente, nuestro corazón. El Señor nos pide que tomamos medidas, ¿verdad?, para protegernos, para guardarnos. Tantos ejemplos en la palabra de Dios donde personajes de la palabra de Dios, varones de Dios, tuvieron que muchas veces escapar para proteger su vida, para protegerse de lo que los rodeaba. Medidas que se deben tomar como una preocupación o un cuidado legítimo de nuestra vida y nuestro servicio al Señor. Por otro lado, el problema es cuando nos pasamos a esa irresponsabilidad ilegítima, o cuando nos pasamos a esa preocupación ilegítima, donde la mente, el corazón del creyente comienza a preocuparse, empezamos a permitir que las emociones dominen nuestra situación, comienza el insomnio, la angustia, la preocupación, comienza a lo mejor el enojo. Usted vio que en estos últimos días en la calle hay veces que se ven cosas en este tipo de sociedad, ¿verdad?, que antes no se veían. Un enojo por un parking que se quitó al otro, o un enojo de un cliente por otro por haber tomado un agua más de la que a lo mejor la persona le era permitido, que a lo mejor ni sabía que no podía llevar más de una o dos aguas. Vemos que en la preocupación ilegítima comienza la preocupación, comienza el desánimo. Yo te motivo en este día, cuando comience la preocupación ilegítima en tu corazón, en tu mente, por tu familia, por tu trabajo, por tu economía, yo te pido que nos recordemos a cada instante, cada uno de nosotros, que tenemos a Dios como nuestro Padre. Ahí en Mateo 6, 31, el Señor dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. En el 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Yo te motivo, hermano, hermana, en Cristo, a recordar que Él nos cuida. Esa es nuestra fe. El Creador del universo,
el que llamó de las tinieblas a la luz, el que creó todo lo que vemos y aún lo que no vemos. Ese es el Dios, ese es el Padre que te cuida. Él te sostiene, Él le da sentido a tu vida. Y todo esto va a pasar, como todo lo que ha pasado en la vida de cada creyente. Cuando Él, después de haber pasado tantas cosas, cada uno de nosotros nos damos cuenta que Él nos ha sostenido y guardado. Hay algunas preguntas que yo te motivo a hacerte en este tiempo diferente para cada familia, para cada iglesia, para cada cristiano. La primera pregunta que podemos hacernos, ¿qué quiere Él que yo cambie? Ahora que tengo tiempo a lo mejor de invertir en la palabra de Dios, de invertir en una predicación, escucharla, alabar al Señor en mi casa. Señor, ¿qué quieres que yo cambie? ¿Qué propósito hay en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mi iglesia, en este momento con lo que tú estás permitiendo? Es interesante también que nos damos cuenta que cuando aparecen situaciones o crisis como esta, el cristiano, comienza a aparecer en el cristiano un sentimiento, un sentido de cuidado hacia los demás, de protegernos, de llamarnos, de motivarnos, de exhortarnos unos a otros como nos pide la palabra, que nos exhortemos. Otra pregunta que le podemos hacer al Señor en intimidad con Él, en oración: Señor, ¿qué necesito acomodar en mi vida? ¿Qué necesito cambiar, proyectar a nivel matrimonial, a nivel familiar, a nivel económico, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo acomode, cambie en este momento? Señor, ¿a quién quieres que yo llame para motivarlo, para motivarla, para orar por esa persona? Señor, danos por favor. Necesitamos esa sabiduría y esa motivación. Necesitamos que nos des esa guía, Señor, para poder no solo nosotros seguir creciendo espiritualmente desde nuestro hogar o donde tú nos lleves, sino también motivarnos a cuidar de los demás, motivarnos a saber que todo está bien. Yo te pido, hermano, hermana, Iglesia de Cristo, que pongamos a Dios primero. El Señor está en control. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le dijo Pedro al Señor: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Que Dios te bendiga, hermano, hermana, y a seguir viviendo un día a la vez. Es un gran tiempo, yo creo que es un tremendo tiempo de bendición para la Iglesia de Cristo. Aprovechémoslo, sin desánimo, sin enojo, sin angustia, sin ansiedad, sin insomnio. El Creador está con sus ojos puestos en tu vida y la vida de tu familia, como lo ha estado siempre. Que Dios les bendiga.